Viviendo en una época saturada de información, pero profundamente hambrienta de la verdad. Nunca antes la iglesia había tenido tanto acceso a recursos, predicaciones, libros, conferencias, y sin embargo también nunca antes también había sido tan evidente el cansancio espiritual, la confusión doctrinal y la falta de gozo en muchos de los creyentes. Y esto, hermanos, nos obliga a hacernos una pregunta honesta: ¿qué es lo que realmente sostiene viva a una iglesia? Con frecuencia nosotros hemos creído que la iglesia avanza cuando estamos innovando cosas, o cuando nos adaptamos a la corriente del mundo, cuando hacemos cosas para que el mundo pueda venir, estarlo atrayendo, o también cuando nos adaptamos al lenguaje del mundo. Otras veces también podemos creer que lo que falta en una iglesia es mayor disciplina, más reglas, más actividades. Pero la Escritura nos muestra que el mayor peligro de la iglesia no es tratar de corregir los errores evidentes que se presentan en cada una de las congregaciones, aunque sí debe de hacerse, sí deben de corregirse los errores, pero lo más peligroso para el crecimiento espiritual de una iglesia es dejar de predicar el evangelio. Y aunque en las iglesias no se niegue abiertamente el evangelio, porque no todas las iglesias se niega abiertamente lo que es el evangelio, aunque otras sí lo niegan y dan otras cosas que no es el evangelio, pero aunque no se niegue abiertamente el evangelio, sí comienza a desplazarse en segundo término. El evangelio sigue estando en nuestros credos, en nuestras oraciones, en nuestras declaraciones de fe, pero deja de ocupar el centro de nuestra vida comunitaria. Poco a poco la gracia es reemplazada por el esfuerzo humano. Ya no dependemos de la gracia de Cristo, ya comenzamos a depender de nuestro desempeño, de nuestro comportamiento, de nuestras obras. Y la iglesia puede seguir funcionando así, pero ya no está nutriéndose del evangelio. Está caminando por inercia nada más, una inercia religiosa, un acomodamiento, una costumbre, pero ya no va caminando como el evangelio lo demanda. El apóstol Pablo entendía este peligro, por eso escribe constantemente cartas a las iglesias que ya eran creyentes, pero les escribe para decirles que va a anunciarles nuevamente el evangelio. Recuerda, una de las cartas es la carta a los romanos, que inicia diciendo así: he tenido deseo de ir a estar con ustedes para predicarles el evangelio. Era la iglesia de Roma, eran creyentes, pero él sabía el peligro que había cuando en una iglesia no se sigue predicando el evangelio. Y esto no era porque Pablo no lo hacía porque ellos lo olvidaran el evangelio intelectualmente. Seguían conociendo el evangelio. Pero lo que el apóstol sabía era que ellos podían perder aquella vida, o podían dejar de vivir bajo la luz del evangelio. Pablo sabía que el evangelio no solo justifica al pecador, sino que también sostiene al santo, lo levanta cuando está caído, corrige al orgulloso. Pero también el evangelio es el que une a la iglesia. Predicarnos a nosotros mismos continuamente el evangelio no significa estar repitiendo las palabras sin entendimiento. Significa que debemos de estarnos recordando constantemente quién es Cristo, qué hizo Cristo por nosotros y qué somos nosotros ahora en Él, en Cristo. Significa el evangelio que cada exhortación nace precisamente de la cruz. Cada llamado al arrepentimiento fluye de la gracia
Y cada acto de obediencia de nuestra parte es una respuesta agradecida, como veíamos en el estudio anterior, es una respuesta agradecida de lo que Dios hizo por nosotros. No en un intento por ganarnos el favor de Dios, sino como un agradecimiento de qué ha hecho Dios por nosotros. Y cuando en la iglesia deja de predicarse el Evangelio, ocurren dos cosas inevitables. Ocurre que algunos viven en un orgullo espiritual, creyendo que la obediencia hacia las obras los hace aceptables hacia Dios. Cuando deja de predicarse el Evangelio, también ocurre que otros comienzan a vivir con culpa, pensando que sus fracasos ya los han excluido de la gracia de Dios. Pero cuando en una iglesia se predica una y otra vez el Evangelio, Cristo vuelve a ocupar el centro de esa iglesia y la iglesia aprende a vivir humildemente en dependencia de Él. Es por esto que hoy, hermanos, no venimos a escuchar un mensaje nuevo, sino a volver al mensaje eterno, a todo el mensaje que la Escritura nos habla desde el inicio de la palabra. No venimos nosotros a aprender algo desconocido, sino a recordar lo más glorioso y necesario que la iglesia ha recibido jamás. Porque la iglesia no necesita menos evangelio, ni siquiera el mismo evangelio una sola vez. Necesita la iglesia constantemente estar recordando el evangelio para poder vivir a la luz de él. Y esa es la luz de esta verdad que vamos a reflexionar el día de hoy, hermanos, sobre la importancia vital que es estarnos continuamente predicándonos el evangelio. Y no solo para los nuevos, no solo para iniciar una vida cristiana, sino para aquellos que ya tenemos tiempo en el evangelio, podamos vivir en santidad hasta el final, perseverando en la gracia de Dios. La predicación de esta mañana tiene por título la importancia de predicar continuamente el evangelio en la iglesia. Si ustedes recuerdan, hermanos, el domingo pasado comentamos que haríamos una serie de 3 predicaciones referentes a este tema. La predicación de la semana pasada nos hablaba precisamente de lo que es el evangelio. La predicación del día de hoy va a ser la importancia de estarlo predicando continuamente, y Dios mediante la siguiente predicación nos va a hablar acerca de la manera en que cómo reciben el evangelio diferentes personas. Esto lo vamos a relacionar con la parábola del sembrador. Vamos a orar entonces, hermanos, para poner en manos del Señor nuestra predicación de esta mañana. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya que nos has dado. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia fiel, una iglesia firme en el evangelio. Que, Señor, todas las predicaciones, los estudios tengan únicamente como centro a nuestro Señor Jesucristo, porque así es como lo demanda tu palabra. No permita, Señor, que hablemos palabra de hombre, ni que dejemos de predicar el evangelio, que es el que nos trae vida, el que restablece, el que justifica. Y que de esta manera, Señor, aquellos que aún no han entregado su corazón a ti puedan venir en arrepentimiento y fe. Y aquellos, Señor, que lo hemos hecho, el evangelio nos sirva para caminar en esa luz que únicamente podemos encontrar a los pies de la cruz. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra, y que podamos nosotros ponerla en práctica en cada área de nuestra vida. Todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos en su nombre. Amén. En el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo dice de esta manera, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ahí mismo en esa carta, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice:
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo tenía claridad absoluta sobre su llamado y sobre su prioridad. En una iglesia marcada por divisiones, como era la iglesia de Corinto, era una iglesia marcada por divisiones, por orgullo intelectual, por inmoralidad y por búsqueda de reconocimiento. Lo que hace el apóstol Pablo es declarar sin titubeos que su misión no era impresionarlos a ellos. Él no venía como un gran orador para impresionar, para apantallar, como se dice, con palabras rebuscadas. Él lo que iba era a predicar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Él no iba para exhibir sabiduría humana. Él tenía mucho conocimiento filosófico. Él podía citar a filósofos griegos, a cada uno de ellos, y los mensajes y las enseñanzas que daba. Sin embargo, él no iba con esa intención a las iglesias. Él iba a predicar el mensaje. Él iba a exaltar la cruz de Cristo. El propósito de él no era adornar el mensaje con palabras teológicas, sino lo que él iba a predicar era el poder del evangelio, como dice la carta de los Romanos. El evangelio es poder de Dios. Porque Pablo entendía que el evangelio pierde su eficacia cuando la luz de Cristo es eclipsada por la elocuencia humana. Hay predicaciones, hermanos, que muchas veces nosotros nos quedamos sin entender de tantas palabras que utilizan los predicadores tratando de impresionar. Pero eso no era lo que buscaba el apóstol Pablo. Buscaba que el mensaje del evangelio se entendiera completamente en la iglesia y que no se perdiera. Aun cuando ya se los había predicado, él decía: yo quiero ir a predicárselos porque sé la importancia que tiene el evangelio. Él, por supuesto, no rechaza el uso de la razón. Él tenía argumentos razonados acerca de lo que era el evangelio y su poder, pero él se niega a confiar en esos razonamientos como el fundamento de la fe. Él sabe que cuando el mensaje depende del talento del predicador, la gloria de Cristo ya no va en ese mensaje. La gloria del mensaje deja de pertenecer a Cristo. Ya lo que hace es, muchas veces, la gloria la recibe el predicador. Y por eso nosotros vemos en iglesias como al predicador o al pastor se le tiene como una persona infalible, como si no fuera humano. Porque predica de tal manera que la gente cree que él es el que tiene toda la verdad y no la verdad del evangelio. Por eso el apóstol Pablo afirma y dice: yo vengo a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea vaciada de su poder. Aquí en 1 Corintios 2:2 que acabamos de ver, Pablo aún va más lejos. Él declara una decisión consciente, una decisión radical. Él dice: me propuse. Él tomó una decisión deliberada. Él no centra su ministerio en nada que no sea nuestro Señor Jesucristo. Y como él dice: y a este crucificado. La cruz de Cristo es la que se debe de predicar siempre en una iglesia. Y eso no significa, hermanos, que nosotros debemos de ignorar los otros temas. Por supuesto que no. El evangelio es toda la palabra de Dios. Sin embargo, constantemente debemos nosotros de tomar mayor importancia a predicar el evangelio de Jesucristo. Porque allí es donde el pecador es confrontado, donde el autosuficiente es quebrantado y donde el creyente es consolado. Pablo sabía que solo un evangelio centrado en Cristo crucificado produce la fe verdadera y también produce una unidad en una iglesia y produce una vida transformada. La iglesia no necesita de predicadores más ingeniosos, ni tampoco de mensajeros que se promuevan ellos mismos. La iglesia necesita de mensajeros fieles,
No necesita de mensajes atractivos, sino la predicación constante del Cristo crucificado. Porque cuando el Evangelio es central en una iglesia, en una predicación, Cristo es glorificado y la iglesia es edificada. El mayor propósito de nosotros no es ser recordados por nuestras palabras. El mayor propósito de nosotros debería de ser nuestra fidelidad al mensaje. Es por eso que nunca debemos cansarnos de predicar, de escuchar y de vivir el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a este crucificado. Así que, hermanos, en base a esto vamos a ver 3 razones que nos da la Escritura por las cuales no debe de dejarse de predicar el evangelio constantemente en las iglesias. La primera razón es que nadie puede salvarse sin el conocimiento del evangelio. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Primera a los Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estos versículos nos muestran la importancia de que en una iglesia se predique constantemente el evangelio, porque no hay salvación fuera de él. Y nosotros, hermanos, debemos de predicar el evangelio constantemente en la iglesia, porque no sabemos en qué momento puede llegar alguna persona que no ha escuchado el evangelio. Y si la predicación de ese día se trató de cómo hacer para que la iglesia crezca en número, de cómo puedes ser un triunfador, de cómo puedes tener tu mejor vida ahora, o en vez de predicar el evangelio presentáramos una obra de teatro, o predicáramos acerca de nuestro testimonio, que yo subiera al púlpito a dar mi testimonio, o estuviera contando chistes. ¿Qué pasaría entonces, hermanos, con aquellas personas que llegaron y que nunca han escuchado el mensaje del evangelio? Se irían tal como llegaron. No tendrían esa oportunidad de recibir el mensaje de salvación. Y esto es porque ni los métodos humanos, ni la ciencia, ni la filosofía salvan a nadie. Es la predicación del evangelio de manera fiel la que lleva a las personas al arrepentimiento. Es la predicación del evangelio la que transforma sus corazones, de manera que el Espíritu Santo deposite en cada corazón que escuche el evangelio la fe para creer en el Señor Jesucristo y en su obra, y de esa manera puedan obtener la salvación. De verdad, hermanos, es molesto y triste ver cómo hay hombres que utilizan el púlpito para fines vanidosos y egoístas y abundan. Y es también de dar compasión a aquellas personas que no reciben el evangelio por causa de ellos. El Señor dijo en Mateo 23:13: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es una gran responsabilidad de toda persona que predique el evangelio, o de todo predicador, más bien, predicar el evangelio, porque hay una reprensión de parte de nuestro Señor Jesucristo de no hacerlo, porque ni entra el predicador, ni entran los que lo están escuchando en el reino de los cielos, por causa de no predicar el mensaje fiel de la palabra de Dios. Porque cuando en una iglesia se deja de predicar el evangelio, esta iglesia se convierte en una iglesia carnal o en una iglesia legalista.
Son dos polos opuestos de una misma situación que ha sido creada por no predicar el Evangelio. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y dice ahí mismo en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tan necios sois, dice el apóstol Pablo, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Para nosotros que venimos de algunas iglesias, no es desconocido que en muchas de ellas se predica el mal llamado evangelio de la prosperidad. Esto nosotros lo recalcamos continuamente, hermanos, porque hemos visto que en ocasiones, y varias ocasiones, han venido personas de iglesias carismáticas aquí con nosotros y se van porque, y nos lo han dicho, me lo han dicho, porque están acostumbrados a que en aquellas iglesias hay mucho entretenimiento. Y es increíblemente triste, hermanos, cómo es precisamente esa clase de evangelio, el evangelio de la prosperidad, que les gusta a muchas personas. Aquí el apóstol Pablo se refiere a aquellos que predican de esa manera como anatemas. Y anatemas quiere decir malditos. Dice que aquel que predique un evangelio diferente sea anatema. Y la palabra significa maldito. Es una reprensión grave también para todos aquellos que predican falsamente la palabra de Dios. Ese tipo de mensaje que ellos dan no es el evangelio, porque ese mensaje que ellos dan lleva un fin perverso, que es el de perder a las almas. Y es increíblemente vergonzoso e indignante el cinismo con el cual esos predicadores exhiben su maldad. Ahora, hermano, quizá no todos tengan esa intención malévola, por supuesto, porque hay algunos hombres que han nacido en esas iglesias, han crecido en esas iglesias, y es el tipo de enseñanza que han recibido. Sin embargo, eso no los exime de ninguna responsabilidad, puesto que si ellos consideran que han sido llamados al ministerio del pastorado, de la predicación, es su obligación estudiar conscientemente las Escrituras para saber si están predicando lo correcto. Pablo exaltaba a los habitantes de Berea porque ellos hacían eso. Ellos escuchaban a Pablo, el gran predicador, y sin embargo dice la Escritura que se iban ellos a ver las Escrituras, a ver si realmente lo que les estaban diciendo era lo que le decían las Escrituras. Pero muchos no los hacen. Muchos siguen a las personas, no a la palabra de Dios. Los predicadores en esos lugares, sus predicaciones van enfocadas en hacer sentir cómodos a los oyentes con charlas motivacionales, a formarles un Dios a su gusto, un Dios a su modo, y de esa manera nunca son confrontados con sus pecados, de tal manera que ellos pueden vivir en la carnalidad y aún así decirse ser cristianos. De hecho, esto ha dado lugar a un concepto completamente antibíblico de denominarse ellos mismos como cristianos carnales. Esos son dados al liberalismo, al libertinaje. Así que por un lado tenemos al liberalismo, pero por otro lado tenemos algo igualmente peligroso, que es el legalismo. Eso es otro de los peligros que se corren en las iglesias cuando deja de predicarse el evangelio. Fíjense lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver varios versículos de ese capítulo.
para que nos demos cuenta de cómo habla el apóstol Pablo acerca de ello, el legalismo. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículos 16 y 17 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? El legalismo es la práctica en la iglesia de reglas de hombres que son tomadas fuera del contexto original de la ley de Dios. Así como los fariseos tenían miles de reglas, y no exagero, hermanos, no recuerdo cuántas son, pero son miles de reglas que tenían ellos, los fariseos, que no estaban basadas en la ley de Dios, estaban basadas en conceptos de ellos. Tenían reglas, sobre todo en el día de reposo, reglas tales como que no podían ellos ir a recoger el huevo de una gallina para hacerse el desayuno, porque levantar el huevo ya era un trabajo, y la ley de Dios prohibía hacer algún trabajo en el día de reposo. No podían ir por agua también, porque ya era un trabajo, era una de las leyes exageradas. Pues así es el legalismo. El legalismo está sacado fuera del contexto original de la ley de Dios. Y lo que ocasiona el legalismo es que las personas evalúan su vida cristiana de acuerdo a qué tanto obedecen esas reglas que son impuestas no por la palabra de Dios, sino por el liderazgo de las iglesias. Mateo 15, 1 al 9 dice así. Es nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, nuestro Señor Jesucristo, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estas iglesias legalistas, según Pablo, son aquellas en donde les dicen qué pueden tomar, qué no pueden tomar, qué entretenimiento pueden disfrutar, cuál entretenimiento no, cómo deben de vestirse, cómo no deben de vestirse, qué música deben escuchar o qué música no deben escuchar. Ahora, hermanos, no debemos de confundir nosotros el legalismo con la moralidad impuesta por Dios. Sin embargo, el Señor dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que cuando se predica el Evangelio, se forma en las personas un pleno deseo de hacer lo que agrada a Dios. El Espíritu Santo crea tal convicción de pecado al grado de que una persona redimida sabe lo que está bien y lo que está mal. No necesita de prohibiciones, necesita escuchar el Evangelio. No necesita de que le digan: tienes que vestirte así, de esta manera o de esta otra manera, porque la persona sabe cuál es la manera que la Escritura dice que debe de vestirse
para agradar a Dios. No se necesita que le digan qué música debe escuchar o qué música no debe de escuchar. Necesita escuchar el Evangelio para saber qué música le agrada a Dios o no es ofensiva a Dios, y qué música se puede escuchar sin ofender precisamente a Dios. Pero eso se logra únicamente, hermanos, con la predicación constante de la palabra de Dios. No necesita de reglas impuestas por el hombre de manera arbitraria, es decir, al gusto de cada líder, porque cada uno impone reglas diferentes. Hay iglesias que dicen tienes que hacer de esta manera, otras que dicen tienes que hacer de esta otra manera. La manera en que nosotros vamos a saber qué es lo que agrada a Dios es cuando nosotros conocemos su palabra. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a decir, nosotros como no somos legalistas, yo puedo venir a la iglesia como quiera. No, hermanos, sí hay una conciencia moral que Dios pone en el corazón de cada creyente para saber cómo estamos honrando a Dios. A Dios tenemos que honrarle con cada uno de nuestra parte, de nuestro ser, en todos los actos de nuestra vida, en nuestra manera de comportarnos, de vestirnos, de divertirnos. Todo se puede, como dice el apóstol Pablo, pero no todo edifica, no todo agrada a Dios. El legalismo, entonces, hermanos, es peligroso porque convierte la salvación por fe en salvación por obras. El legalismo nos dice, si tú no participas en tal cosa dentro de la iglesia, es que no eres salvo, es que no has recibido la salvación. Si tú actúas de tal manera, es que no has recibido la salvación. Y de manera contraria también dice, si tú haces esto y otro, y das mucho, y haces tales obras, entonces tú eres una persona privilegiada o elegida de Dios. No se trata de eso, hermanos. Todos recibimos la salvación no por las obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y la tercera razón por la cual la Escritura reafirma la importancia de que se predique constantemente el Evangelio en las iglesias es porque el no predicarlo retiene, reprime, inhibe el crecimiento espiritual de las iglesias. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pablo aquí nos hace un comparativo para indicarnos que de la misma manera que un niño recién nacido necesita y disfruta la leche materna, y que es por medio de esa leche por la cual el niño crece y se desarrolla sanamente, asimismo también nosotros debemos de estar alimentándonos constantemente con el Evangelio no adulterado, el Evangelio puro de la palabra de Dios. Debemos disfrutarlo también, el Evangelio, porque es la manera en que nosotros vamos a crecer continuamente en la fe y en la piedad. Un niño, cuando es alimentado deficientemente con leche adulterada o con comida chatarra, ese niño va a crecer muy propenso a las enfermedades. De la misma manera, las iglesias que no son alimentadas constantemente con el Evangelio, con la palabra pura de Dios, sino que dan mensajes con palabra de Dios diluida, haciéndola suave a los oídos de las personas para que no se ofendan, o que tergiversan la palabra para fines personales, egoístas. Esta iglesia es propensa a enfermedades espirituales. Y es cuando tienden a disminuir o a perder completamente el amor a Cristo y a su obra. ¿Se han fijado, hermanos, cuánta diserción hay en ese tipo de iglesias
de jóvenes y aún de adultos que se van al mundo por falta de predicación del Evangelio. Comienzan ellos a meter tanto al mundo en la iglesia que ya la iglesia está confundida con el mundo y da lo mismo andar fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, es lo mismo para ellos. No hay una diferencia para ellos en eso. Y no importa si estas iglesias se preocupan por su moralidad, si trabajan arduamente en la obra o incluso si se preocupan por llevar una buena doctrina. Cuando en una iglesia se lleva todo esto, pero ya no se predica de Cristo, es entonces cuando la iglesia comienza a perder lo que la Escritura llama su primer amor. Ya no hay ese amor con el cual se inició cuando comenzó a predicarse el Evangelio. ¿Recuerdan, hermanos, en la predicación anterior cuando les dije que en la tercera generación en muchas iglesias se pierde ya el Evangelio? Y esto es lo que sucede porque se deja de predicar. Se va perdiendo el Evangelio, se va perdiendo ese amor que se tenía inicialmente por Cristo y por la obra de Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y luego dice, hay una reprensión ahí a esa iglesia y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Nada, hermanos, nada puede reemplazar al Evangelio, porque el fin del Evangelio es llevarnos a conocer a Cristo. El fin del Evangelio es llevarnos a amar a Cristo, porque si nosotros no amamos a Cristo, estamos completamente perdidos, estamos errando en el blanco. Juan capítulo 14, versículo 21 y 23 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo vamos nosotros a amar a nuestro Señor Jesucristo si no lo conocemos? ¿Cómo la gente va a ser transformada en su vida espiritual si no conoce el mensaje del Evangelio? Este es el objetivo primordial del Evangelio: el amor a Cristo, el conocer a Cristo y el amar a Cristo. Hermanos, y con esto concluyo, el Evangelio no es solo una puerta por medio de la cual nosotros entramos a la vida cristiana. El Evangelio es también un camino en el cual nosotros vamos transitando día con día. Por eso, cuando la iglesia deja de predicarse el Evangelio, aunque conserve vidas religiosas, ya no vives bajo la gracia, sino bajo la memoria, acordándose de aquellas cosas pasadas, pero ya no sobre la gracia. Sin un Evangelio, la iglesia se puede llenar de moralismo, se puede llenar de libertinaje, pero con el Evangelio el corazón del creyente es continuamente renovado. Predicarnos el Evangelio a nosotros una y otra vez nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros y lo que hizo Dios por nosotros. Nosotros somos pecadores necesitados de gracia y necesitados de un Salvador suficiente.
El Evangelio nos libra del orgullo cuando obedecemos y de la desesperación cuando fallamos. El Evangelio nos vuelve a llevar no a nuestra fidelidad, sino a la fidelidad perfecta de Cristo, a conocer lo fiel que es Cristo y que gracias a esa fidelidad nosotros estamos donde estamos. Debemos examinarnos a nosotros qué es lo que nos estamos predicando nosotros mismos cada día. Cuando nosotros llegáramos a caer, no corramos al autoengaño ni a la condenación. Es algo que el Evangelio también nos da fuerzas, nos da convicción para no desanimarnos cuando caemos, que no nos condenemos a nosotros mismos, sino que el Evangelio nos lleva nuevamente a la cruz de Cristo y nos recuerda lo que Él hizo ahí. Nos recuerda que Él ya pagó, que ya venció y que sigue intercediendo por nosotros. Así que nosotros como iglesia debemos de comprometernos a no sustituir el Evangelio por mensajes motivacionales, por reglas que no estén basados en la palabra de Dios ni en la gracia de Dios. Que cada enseñanza, corrección y exhortación siempre esté anclada en la obra consumada de Cristo. La iglesia no necesita ideas nuevas, no necesita de fórmulas nuevas para atraer a las personas hacia un mensaje fuera del Evangelio, fuera de la palabra de Dios. Lo que toda iglesia necesita es el mensaje eterno del Evangelio anunciado fielmente, con fidelidad, no con ideas filosóficas de ninguna especie. Una iglesia que se predica continuamente el Evangelio es una iglesia humilde, es una iglesia agradecida y una iglesia perseverante. Porque mientras más miramos nosotros a Cristo y a Cristo crucificado y resucitado, nosotros somos cada vez más transformados a su imagen. Esa debería de ser la meta de cada creyente, ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. No nos conformemos, hermanos, únicamente con venir a la iglesia a recibir cualquier tipo de mensaje. Tenemos que buscar nosotros siempre que los mensajes en la iglesia sean mensajes que exalten la obra de Cristo y predicar el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio que transforma. El mensaje de que Cristo, siendo Dios, vino a morar como hombre para que se cargara en Él los pecados que todos nosotros merecíamos. Y que ese mismo Cristo que fue crucificado y pagó por los pecados de nosotros es el mismo Cristo que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que está intercediendo por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Dice Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor nos conceda, hermanos, una iglesia que nunca se canse de escuchar, de creer y de vivir el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de nuestro Dios.